Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos al día previo a que dé comienzo el Gran Premio de Italia. Ya sabéis que en el siguiente de los vídeos que vamos a publicar en el día de hoy vamos a traeros todo lo que hayan hablado los pilotos en las ruedas de prensa, pero todavía hay muchas noticias que comentaros, muchas cosas previas a este fin de semana en el Templo de la Velocidad en Monza, así que todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo. Y vamos a dar comienzo con el debutante este fin de semana. Ya está presente Franco Colapinto. Esta es una imagen de ayer que ya estaba puesto el cartel de Franco Colapinto, pero con el apellido que se habían equivocado y en lugar de Colapinto le pusieron Colapinto. Hoy ya sí que ha estado arreglado, podemos ver esta imagen cortesía por supuesto de Albert Fábrega, se ve bastante bien que es de Albert Fábrega, donde ya han corregido después de que ayer se equivocasen y han puesto ya Colapinto en lugar de Colapinto. Pero bueno, ya en el día de hoy ha estado presente, se le ha podido ver. Williams por supuesto ha aprovechado, ha publicado imágenes, ha publicado algún vídeo que os estaremos poniendo ahora mismo por encima, y básicamente hoy va a ser ese primer día que Colapinto va a tener como piloto de Fórmula 1. La verdad que es increíble porque no es ni piloto reserva realmente, es que es piloto de Fórmula 1 a tiempo completo hasta final de temporada. Para el próximo año ya sabemos que es altamente complicado porque los asientos en Williams están ya cerrados, salvo que es que lo haga, que destroce a Albon, va a ser imposible. Si lo hiciera, si destroza a Albon, pues hombre, a lo mejor quizá Williams rectifica y pone a Colapinto junto a Sainz, pero si no va a ser muy complicado. Podría ganarse el asiento en Audi, pero tiene que hacerlo especialmente bien, así que veremos si lo consigue. Veremos qué tal el debut de Colapinto, que desde luego es un muy buen circuito para debutar, porque no es el más difícil, por supuesto, que tenemos en toda la temporada, y porque además es un circuito que conoce bien Colapinto, porque ya ha corrido varias ocasiones ahí, y sobre todo al que Williams se le da bien. Es un circuito donde en los últimos años siempre han tenido buenas actuaciones, hasta debutando de Vries aquí logró puntuar, así que veremos qué es lo que hace. Pero os queríamos traer, ya hablando acerca de Colapinto, unas palabras que ha dado Ralf Schumacher. Ralf Schumacher, bueno, ya sabéis mi opinión sobre Ralf Schumacher sobre todo, ya sabéis lo que opino de gente que opina de Fórmula 1, que bueno, pues es una opinión como otra cualquiera, como puede ser la mía, por ejemplo. Es decir, no hay que tenerla en mayor estima, sobre todo en este tipo de valoraciones que va a hacer de pilotos, que cualquier otra, pues no por haber sido piloto. Sí que hay algunas cosas que pueden llegar a tener mejor información o tener más experiencia, por supuesto, pero en este sentido y sobre todo afectando a otro Schumacher, pues sus declaraciones de Ralf Schumacher son obviamente en contra de Colapinto, porque lo que él quería era que Mick Schumacher fuese el escogido. Y básicamente lo que ha dicho Ralf Schumacher en estas palabras que ha dado en Sky Sports Alemania es que no tiene sentido la decisión de Williams si lo miras por rendimiento. Quizás se pueda respetar esta decisión porque Colapinto es un piloto del programa junior de Williams, pero desde el punto de vista de rendimiento creo que es absurdo y no tiene sentido. Creo que el riesgo para la escudería y el piloto es mucho mayor que si hubieran traído a alguien con experiencia como Mick. Ya sabéis mi opinión, la que di a principios de semana. Veía muy difícil que Williams tomase la decisión de Colapinto, básicamente y sobre todo porque como ya está en Fórmula 2, se me hace extraño que este año lo saques de Fórmula 2 y el año que viene haya posibilidades de que regrese. No tiene mucho sentido, veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Ya se dijo que querían a Lawson, no han podido a Lawson al final porque, bueno, no han querido a Lawson porque lo que pedía Red Bull es que si lo necesitaban ellos no hubiese problema en devolverlo, así que eso es lo que ha echado para atrás, porque no quieren a un piloto que potencialmente y sin que tú tomes la decisión en las 9 carreras que quedan lo acabes perdiendo. Entonces preferían ya darle a tiempo completo a Colapinto y han decidido a Colapinto por delante de Schumacher. ¿Tiene sentido? Hay mucha gente alegando que no, porque por rendimiento por lo menos pues Schumacher ya tenía experiencia en Fórmula 1. Yo sinceramente lo he dicho en muchas ocasiones que Schumacher creo que se merecía más en Fórmula 1, no rindió bien. Y cada vez que pase más tiempo sin regresar a la Fórmula 1, lo tiene más complicado para hacerlo en un futuro próximo. Y esto es la definición de que le va a ser extremadamente complicado a Mick Schumacher, hasta el punto de que es que pues, un equipo que tenía la posibilidad fácilmente de subirlo han preferido
a un piloto rookie. Así que bueno, simplemente quería comentaros esto. Para mí me parece que es una decisión también lógica por parte de Williams, incluso en rendimiento, aunque Ralf Schumacher defienda que no. Vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas. Vamos a hablar de los protagonistas este fin de semana. No hay ningún italiano este año en la parrilla. El próximo estará Kimi Antonelli, pero sí hay varios equipos italianos, pero hay uno que sobre todo es el que más destaca, que por supuesto es Ferrari. Recordáis que os trajimos ya las imágenes de la nueva ropa, el nuevo merchandising, hasta los nuevos monos que iban a utilizar los pilotos este fin de semana, con esa línea que era Monza Carbono, haciendo referencia a la fibra de carbono. Se empezó a especular sobre la posibilidad de que llevasen un diseño especial. Llevan haciéndolo los 2 últimos años, cada año ha sido diferente, pero además cambiaba mucho con respecto al coche normal. Había esa expectativa de que este año pudieran llevar un coche negro de fibra de carbono, porque estaban haciendo esa referencia, ¿no?, a la fibra de carbono, e intentar, gracias a eso, y que parece que por ahora están siendo un mejor coche que lo que habían sido carreras anteriores, ser más competitivos. ¿Qué es lo que ha traído finalmente Ferrari? Me diréis, ¿es el mismo coche? Y yo os voy a responder que sí. Es el mismo coche, pero es un diseño especial. ¿Qué hay de especial? Y es que me parece ridículo lo que lo haya hecho esto Ferrari. Lo han anunciado como diseño especial. ¿Qué hay de diferente? Quizá algunos de vosotros os habéis dado cuenta, algunos de vosotros no. Por cierto, quizá algunos de vosotros os habéis dado cuenta, es el render de inicios de año. Quiero decir, el coche no es el actual y lo podemos ver, lo más visual sobre todo son las entradas de los pontones. Así es como empezó el año, pero ahora el labio superior es mayor y el labio inferior está más retrasado. La entrada de los pontones estilo tiburón, como las que tiene Red Bull. Esto está cambiado, pero es simplemente el render. ¿Qué hay de cambio entonces de diseño? Los números. En lugar de ser blancos, los han puesto negros y lo han vendido como diseño especial. Bueno, pues mira que no me gustó el diseño de Miami porque cambiaba poco. No voy a decir ni mi opinión sobre este diseño especial que habría traído Ferrari. Dicho esto, por supuesto, hay unas expectativas muy altas puestas sobre Ferrari este fin de semana. Es su gran premio de casa, tienen a todos los tifosi aquí. Por supuesto, siempre Ferrari, si hay un circuito en el que quiere hacerlo bien durante el año, es aquí. El año pasado lo hicieron relativamente bien, Sainz salía desde la pole, al final la consiguieron uno de sus 2 pilotos podio, que fue también Sainz. Leclerc quedó cuarto, dieron también un poco de espectáculo porque les dejaron correr y casi llegan a golpearse, pero bueno, es el circuito donde Ferrari quiere hacerlo bien y hay expectativas altas puestas sobre ellos porque vienen de 2 carreras muy buenas, 2 carreras donde Leclerc ha hecho podio. Parece que han conseguido reconducir el monoplaza con la modificación que llevaron en el suelo en Hungría. Parece que de verdad ha sido efectiva aquella mejora que introdujeron, ya no tienen rebote y están siendo más competitivos. Este fin de semana hay mejoras en el SF24 según se ha estado informando desde Italia, con el objetivo, por supuesto, de un buen resultado. ¿Sabemos lo igualado que está todo? Sí, McLaren tuvo una ventaja muy grande el pasado fin de semana, pero eso fue sobre todo por circuito. En pautas generales suele estar todo muy igualado, quizá con McLaren siendo el coche a batir, pero hay posibilidades de todos para poder ganar. Y encima, lo que ha comentado Carlos Sainz es que el objetivo este fin de semana es aspirar a la victoria, porque efectivamente saben que es posible, saben que las diferencias son mínimas, saben las mejoras que llegan, son optimistas después de los resultados recientes, con además, por ejemplo, el propio madrileño en la última carrera remontando en un circuito que es difícil adelantar, consiguió remontar hasta la 5ª posición, quedándose muy cerca además de Piastri, que quedó cuarto, y por tanto muy cerca de Charles Leclerc también, que fue tercero. Hay expectativas altas puestas sobre ellos por volver a la victoria que no consiguen en Monza desde 2019 y asimismo lo ha dicho también el propio Carlos Sainz. Antes de la carrera pensé que acabaría 7º u 8º por detrás de Pérez y Russell, esto está hablando todavía de Zandvoort, pero muy pronto empecé a hacer mi ritmo y me dijeron los tiempos de Charles y me di cuenta enseguida de que éramos mucho más rápidos de lo que esperábamos. No es ningún secreto que McLaren y Red Bull han sido a menudo más rápido que nosotros, siempre estamos 2 o 3 décimas por detrás de ellos. Sin embargo, eso no significa que yendo a una pista que es más favorable para Ferrari pueda serlo menos, y poniendo actualizaciones en el coche que funcionen, quizá podamos vernos luchando por la victoria.
Vamos a pensar primero en llegar el viernes y ver que todo funciona y maximizar la carrera y la calificación y ver si podemos luchar por algo más importante. Otro piloto que ha dado sus objetivos para este fin de semana los dio en Zandvoort al finalizar, pero es que son los que va a haber hasta final de temporada, hasta Abu Dhabi. Lo ha dicho muy abiertamente y por eso os lo quiero traer, porque son las palabras que ha dado Fernando Alonso, porque en Zandvoort también hubo esa gente que de verdad está bien ser optimista, pero ni siquiera en el equipo están queriendo crear ese optimismo porque no es realista. Si en algún circuito llegan mejoras y de verdad funcionan y evolucionan muy positivamente, pues bienvenidas sean, pero la situación del equipo es la que es y lo que dice Fernando Alonso, su objetivo realista es pelear por la 9ª y 10ª posición y va a ser así, tengámoslo en cuenta, hasta final de temporada. Y en Monza, no solo la experiencia, puedo ver el futuro, ya te digo, que en las próximas carreras hasta Abu Dhabi luchamos por el 9º y el 10º. Pero bueno, Fernando Alonso también ha admitido que Aston Martin está trabajando en mejorar el AMR 24, pero lo dice muy abiertamente que es que los demás equipos tampoco frenan, entonces no puedes pensar en que por lo que vas a traer vas a conseguir mejorar, porque no solo tienes que mejorar tu propio rendimiento, sino tienes que recortarle la distancia a los rivales, tienes que mejorar más que ellos y eso es extremadamente complicado. El objetivo, lo dice abiertamente Fernando Alonso, que es ser 9º y ser 10º de aquí hasta final de temporada. Ya dijo incluso antes de Zandvoort que a él le es indiferente estar ahora peleando por esas posiciones, incluso le es indiferente no puntuar si consiguen en este final de temporada de verdad ir mejorando, pensando ya de cara a ese 2025. Dice que está muy complicado todo porque además están de lleno metidos en la zona media, que esto es algo en lo que ha insistido mucho después de Zandvoort, esto es algo que yo también os había dicho en varias ocasiones, que tengámoslo en cuenta. Aston Martin ya no es un equipo de zona alta, sino de zona media, ya no tienen una ventaja grandísima contra los rivales, sino que están de lleno metidos en esa pelea, siendo el quinto coche, porque en pautas generales siempre están ahí, pero peleando siempre contra los Haas, RB o Alpine o incluso Williams, que son los equipos contra los que siempre están peleando por conseguir 1 o 2 puntos, la 9ª y la 10ª posición. Dice que además es muy complicado porque como pierdas ahora mismo 2 décimas, en lugar de estar donde están, te plantas peleando por pasar el corte de la Q1 y no están muy lejos obviamente porque están de llenos metidos en esa zona media, pero que ellos van a seguir tratando de empujar y no pueden despistarse. Está trabajando en mejorar el coche y vemos que los demás equipos no paran tampoco, entonces estamos en un grupo en el que 2 décimas... si perdemos 2 décimas estamos fuera de la Q1, estamos el 17 y el 18, así que no estamos ya en esa zona de confort que los 4 equipos de delante están unas décimas por delante y el midfield está unas décimas por detrás, estamos de lleno en el midfield, así que no podemos despistarnos. Me parece realmente positiva la insistencia de Fernando Alonso de que están en el medio del midfield, como ha dicho, en varias ocasiones lo dijo durante el Gran Premio en Zandvoort. Me parece realmente positivo por el hecho de, primero, de cara al equipo, estás diciendo públicamente que estás en la zona media, algo que un equipo no va a querer admitir, menos aún empezando donde empezaron este año Aston Martin. Ya no hablo del año pasado, digo este mismo año. Este mismo año tenían una ventaja considerable contra los equipos de detrás, la cual han perdido. Entonces, desde luego que de cara al equipo es positivo porque les estás metiendo presión, porque les estás diciendo estamos en la zona media y nos es complicado hasta llegar a los puntos. A principio de año, en la 9ª y 10ª posición realmente era el objetivo realista, pero si ocurría algo, si había un buen resultado de Alonso, se podía llegar a conseguir un mejor resultado. ¿Qué ocurrió en Japón? ¿Qué ocurrió en Australia? Luego ya fue sancionado, pero bueno, la carrera, ¿qué ocurrió en Australia saliendo 10º Alonso en aquella carrera? ¿Qué ocurrió en Arabia Saudí? ¿Qué ocurrió en China? Bueno, pues en China se clasificó 3º, por supuesto luego cayó posiciones, pero por lo menos te dio para quedar 7º. Ya no es el caso ni siquiera ahora mismo. Ahora como no haya abandonos, lo máximo es que ni cerca estás de poder pelear por algo más que no sea la 9ª posición, si es que no hay abandonos. Entonces me parece muy positivo eso de cara al equipo.
y de cara a los aficionados. Yo en este sentido llevo diciéndolo en muchas ocasiones. Los domingos, cuando os traemos un vídeo un poco de opinión, ya un poco más rebajado después del resumen rebajado de revoluciones, siempre os lo digo, que es algo que tenemos que tener en cuenta para valorar a Aston Martin. ¿Es mala una 10ª posición? Es mala porque tiene que ser noveno, pero una novena no es una mala posición porque es que es lo máximo a lo que aspiran, porque ya no es un equipo de zona alta y es algo que tenemos que tener en cuenta también para ver a Aston Martin y para sacar una valoración de lo que hace Alonso, que se le critica mucho este año porque está rindiendo peor. Mucha gente dice que sí, que es verdad que no es la mejor temporada quizá de Alonso, pero no es una mala temporada. Ya quisieran muchos pilotos estar haciendo la temporada que está haciendo Alonso. No es su mejor, pero es que todas las temporadas de Alonso en general han sido siempre muy buenas. Así que veremos cómo evoluciona, pero yo creo que es positivo también el hecho de que Alonso insista y la situación es la que es, y así va a ser hasta final de temporada. Un equipo que desde luego tiene una situación mucho mejor es el equipo McLaren. McLaren llevó mejoras en el pasado fin de semana de Países Bajos y hay mucha gente que achaca el hecho de haber tenido un rendimiento tan bueno a esas actualizaciones, pero desde el equipo McLaren no quieren confiar en eso. Lo que comentan es que desde luego fue las primeras actualizaciones que se introdujeron desde Miami, no resultaron en ser negativas, algo que hoy en día en la Fórmula 1 hay que elogiar porque es que todos los equipos fallan. No solo Aston Martin, Ferrari ha fallado durante este año, Red Bull no consigue evolucionar el RB20 o Mercedes también ha fallado en varias ocasiones. McLaren no le ocurre, no ha fallado, pero esta mejora no ha sido tan significativa como la de Miami. Esto lo ha comentado Andrea Stella, que dice que la ventaja que tuvieron durante la carrera no ha sido en parte gracias a esas mejoras, porque las mejoras no han sido tan significativas, y es que efectivamente de Miami a la carrera anterior, bueno, venían de un podio en China, muy curiosamente, pero realmente ese podio en China fue una sorpresa. No habían conseguido tener, salvo en Australia, que sí lograron un podio, buenos resultados, o por lo menos llegar a podio al principio de la temporada, y llegaron a Miami y tenían ritmo para ganar esa carrera, incluso la llegaron a ganar. Realmente, ¿cómo podemos saber que esas mejoras que llevaron en Zandvoort no fueron tan significativas? Bueno, pues porque por circunstancias acabaron consiguiendo ganar por 22 segundos, pero por características del circuito, Zandvoort podemos llegar a decir que es similar a Hungría. Y en Hungría, que quedaron Norris primero, Piastri segundo, ganaron al siguiente no McLaren, que fue además Lewis Hamilton en aquella ocasión, por 14 segundos. 14 segundos en Hungría, 22 en Zandvoort. Ahí hay una diferencia grande, sí, pero recordemos que en Hungría estuvieron con toda esa historia de si déjame pasar, si deja pasar a tu compañero de equipo, esto y lo otro. Norris tenía más de 6 segundos de ventaja frente a Piastri. Estamos contando que esos 14 segundos son de Piastri a Hamilton. Si contamos esos 6 segundos que tenía Norris a Piastri, tenía ya esos 20 segundos, que podría incluso haber llegado a ser esos 22 en las 3 vueltas que dejó ya luego a Piastri líder. Si además contamos que en aquella carrera no apretaron, que seguramente en Zandvoort tampoco, porque Norris hizo la vuelta rápida en la última vuelta, con 44 vueltas de neumático duro, podemos ver que en ninguno de esos dos circuitos realmente apretaron. Podemos ver que más o menos son similares, y en Hungría no tenían esas mejoras. Así que hay una serie de circuitos donde va a tener McLaren mucho dominio y lo podemos sacar esa conclusión, pero hay otros circuitos donde todavía está la expectativa de que no, porque las mejoras, al no haber sido tan grandes, por así decirlo, no han de haberles dado un rendimiento tan mejorado. Esperamos que también sea similar a lo que fue en anterior al parón veraniego, donde por ejemplo en Bélgica no tuvieron tanta ventaja, en Silverstone incluso Mercedes fue más rápido, etcétera, etcétera. Esto lo ha comentado Andrea Stella, que lo que ha dicho es: hemos sido capaces de entregar otra mejora sustancial que no es ni de lejos tan grande como la que llevamos en Miami, pero es de esperar que se note en términos de eficiencia aerodinámica del coche. Nos tomamos nuestro tiempo después de Miami para ver su desarrollo y convencernos de que necesitábamos dar luz verde y entregar las piezas en pista. Además, hoy en día tenemos limitaciones en términos de costes, así que no puedes traerlo todo para probarlo en pista. Tienes que ser diligente. Habrá algunas actualizaciones más en las próximas carreras y esperamos que esto nos ayude
ayude a mejorar el rendimiento del coche en general y a seguir compitiendo por buenos resultados en carrera. Y hay un equipo que tiene dudas al respecto sobre sus últimas actualizaciones. Empiezan a surgirle ya de verdad las dudas y es a Mercedes. Mercedes en Bélgica llevó un nuevo suelo, el cual decidieron no utilizar. El sábado no lo utilizaron, así que el domingo por supuesto no lo tenían y ganaron la carrera, hicieron doblete. Pero en la justificación que dieron es que como el sábado en Bélgica iba a llover, el viernes no llegaron a encontrar de verdad la configuración, decidieron cambiarlo a un suelo que ya conocían, que sabían cómo arreglarlo, para así poder rendir mejor, y efectivamente les salió bien. Pero que no lo iban a abandonar, que no habían determinado que era una peora, porque sí que confiaban en que efectivamente iba a darle la mejora que ellos habían visto en el simulador y en el túnel de viento, porque los datos hasta el momento habían sido correctos. Este suelo se llevó a Zandvoort y sí que es verdad que en ritmo a una vuelta no fue negativo. Russell clasifica cuarto, luego Hamilton tiene problemas y al final acaba clasificando 12º, problemas que no consigue hacer la vuelta, vamos, que no hay problemas en el coche, pero no consigue hacer la vuelta, clasifica 12º, pero Russell clasifica cuarto con una mala vuelta, quizá incluso podría haber sido más. Luego en carrera no ha sido el caso. El ritmo de carrera fue bastante malo, pierde el Russell posición con Leclerc, con Sainz, con Checo, con Piastri. Sí que a Piastri se la gana en la salida, pero luego la acaba perdiendo. Sí que es verdad que la de Checo la regalan porque piensan que con 2 paradas iban a acabar superándole y no acaban llegando, pero acaba perdiendo posición con todos ellos. Hamilton saliendo 14º consigue remontar hasta la 8ª posición. Podría también haber adelantado a Checo porque estaba justo detrás antes de hacer la segunda parada y al igual que Russell tampoco acaba llegando, pero bueno, acaban quedando finalmente 8º y 7º, que es ser el 4º coche. Entonces, después de esto, James Allison confiesa que efectivamente ahora sí tienen dudas de si de verdad el suelo que han traído ha sido efectivo o no, que todavía no lo pueden determinar después de únicamente 2 carreras y, siendo sinceros, una, porque en Bélgica al final no lo acabaron probando, que los datos son correctos, que este es un problema que está ocurriendo en esta nueva generación de monoplazas con las piezas nuevas que se introducen. A Ferrari le pasó lo mismo. Los datos son correctos. Los datos, tú miras lo que has generado más de carga aerodinámica con ese nuevo suelo y es lo que el simulador te decía, pero luego al final no se traduce en rendimiento en pista, porque genera otros problemas. Genera la carga aerodinámica que en teoría el simulador te decía que iba a generar, pero no, gracias a generar esa más carga aerodinámica acabas generando el tiempo que el simulador te decía, sino que incluso acaba siendo negativo porque surgen otros problemas en el coche. Dicen en Mercedes que todavía no lo pueden determinar, veremos Monza, es un circuito diferente, radicalmente diferente, y donde a lo mejor pueden llegar a rendir, en teoría deberían aquí rendir mejor por circuito, así que veremos con este nuevo suelo si pueden pensar que habrá circuitos en los que van a sufrir como Zandvoort, pero habrá circuitos en los que es más positivo este nuevo suelo, o quizá sí se han equivocado. Lo que decía James Allison es: puedes tomar algunas medidas directas y decir que la carga aerodinámica que se suponía que debía proporcionar el nuevo suelo parecía estar ahí. Así que, por un lado, puedes estar tranquilo de que las mejoras funcionaron como se esperaba, pero en gran parte del ritmo del coche, sobre todo este año, depende de su comportamiento. Así que no es solo una cuestión de si tu paquete aerodinámico te proporciona carga aerodinámica, sino si te proporciona el coche equilibrado que necesitas en las curvas. ¿Te proporciona el coche equilibrado que necesitas a alta velocidad y a baja velocidad? Sabemos que en Zandvoort no hemos tenido un coche equilibrado, ahí es donde se fue la mayor parte de nuestro ritmo, ya sea por el nuevo suelo, el nuevo paquete aerodinámico o no. Tenemos que mantener la mente abierta y es algo que tendremos que revisar en futuras carreras, así que ahora mismo sabemos que a media la carga aerodinámica, pero no estamos seguros de que proporcione un buen equilibrio, es algo que tendremos que investigar a medida que avance el año. Y para finalizar, simplemente comentaros que se ha ampliado la zona de DRS de Monza, de la recta principal. El punto de activación va a estar 100 metros más atrasado, lo cual significa 100 metros más de recta con DRS. Me parece positivo el cambio realmente, porque ya os contábamos ayer que Monza, aunque es un circuito que de primeras pensarías hay mucha recta, mucha velocidad punta, frenadas fuertes, se puede llegar a adelantar, no ha sido el circuito
que más fácil sea adelantar, porque al final al todos llevar una baja carga aerodinámica, todos estáis más o menos en las mismas circunstancias, entonces supone que es complicado adelantarse, aunque la curva 1 ha sido modificada con el objetivo de facilitar un poco el adelantamiento, es más ancha, se puede ir más en paralelo y el objetivo es ese, ¿no? Que se pueda llegar a conseguir más el adelantamiento porque antes era muy estrecha. Ahora se ha ampliado también esta zona de DRS con ese objetivo, así que veremos qué tal funciona si no llega a un punto de pasamos de que no se pueda adelantar a que se adelante en mitad de las rectas, que eso no lo queremos. Por ejemplo, este año hubo un cambio muy positivo en Bélgica, que se redujo la zona de DRS, hizo más difícil el adelantamiento, pero sobre todo dificultó más, que esto sí que lo vimos, del hecho de que se generaron más trenes de DRS, pero también hizo que no hubiese adelantamientos a mitad de recta como había normalmente en Bélgica. Veremos si no ocurre eso en Italia, que ahora tengamos adelantamientos a mitad de recta y podemos llegar a ver algo más de espectáculo. Lo que también han mencionado es que la zona de detección se mantiene donde estaba, que está justo en la parabólica, en mitad de la parabólica, ya entrando es donde está ahora mismo la zona de detección, se ha mantenido pese a haberse retrasado el momento de activación. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Os recuerdo que en el siguiente os vamos a traer todas las palabras de los pilotos, las más interesantes que hayan dado en la rueda de prensa. Trataremos de traeros por supuesto también las de Colapinto, que también van a ser súper interesantes, por supuesto, sus primeras palabras como piloto de Fórmula 1. Dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre todos los temas que hemos estado hablando. Si os ha gustado, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que os podéis hacer miembros y nos vemos en el siguiente.